O sea, yo creo que a día de hoy, vamos, en las empresas en las que he estado, sobre todo últimamente, digo, necesitamos todos un curso, un training, lo que sea, en comunicación, porque los 99%, 98, 99% de los problemas que me he encontrado son falta de comunicación entre departamentos, por diferentes culturas, la manera de expresarte según qué. Entonces, bueno, eso es un montón de problemas que yo creo que se podrían evitar. Hay un poco también de cultura de empresa, ¿no? Que no todos valemos para, No, para un también, tipo de empresa. como digo, una empresa, cuando dices, no he cambiado, tal, no sé qué, porque aquí estoy bien, pero yo lo otro está mal. No hay empresa perfecta. Hay empresa perfecta para el momento de la vida en que tú estés. O sea, en ese momento que necesito una empresa tal y me han ofrecido este puesto, a lo mejor a otro no le va porque está en otro momento vital. Entonces, eso es totalmente respetable y yo eso creo que es una verdad. Priorizar, porque el trabajo es infinito. Al trabajo, digamos, diario, tú puedes tener urgencias, puedes tener importantes y puedes tener cosas que hay que hacer. Entonces, si te tiras trabajando, nunca acabarías. Entonces, hay que saber priorizar y saber cuándo tengo que terminar hoy, ¿vale? Si volvieras atrás, ¿qué es lo que, digamos, harías diferente y qué harías igual? Eso a lo mejor no te lo preguntas en una evaluación anual. Yo sí. O sea, yo también se lo he preguntado a mi gente. Entonces, bueno, pues yo creo que eso también te hace un poco pensar, pues no sé. Total, y con lo que comentábamos también antes, que ahora estamos en una etapa en la que yo no había encontrado nunca en toda mi vida profesional, que es de cierta inestabilidad. Porque es verdad que hemos vivido nuestro sector, afortunadamente no había paro. O sea, colocabas en un sitio donde hacías el máster, te colocabas tarde o temprano. De unos años para acá, pues está habiendo problemas, ha habido, bueno, pues porque la cantidad de ensayos que había, se generaron después del COVID, no se habían tenido. Y cuando tengo que delegar, es una cosa muy complicada. Hay gente digamos, en puestos ya bastante altos que es incapaz de delegar. Entonces se quema mucho, al final acabas cometiendo errores porque no puedes, es imposible llevar las cosas y en vez de gritar socorro o decir, mira, voy a hacer esto y esto puede esperar, pues no lo hacen. Eso es complicado. Hoy, en Conversaciones en Ensayos Clínicos, tenemos a Marta Baro, Clinical Operational Manager en Raich. Tras liderar en CROs globales, pasa a pilotar una CRO más pequeña, donde las decisiones impactan a clientes, equipo y los márgenes. Vamos a hablar profundamente cómo fue manejando todos estos cambios. Bienvenida, Marta. Gracias. Es un placer tenerte aquí y una alegría poder hablar con alguien que está trabajando casi en la formación de un bebé, ¿no? De estas terreos. Sí, sí, sí. Es un cambio y un proyecto muy bonito. La verdad, todo hay que decirlo, muy exigente, pero es muy bonito. Después de tantos años de experiencia, el tener la oportunidad que me dieron para sumarme a este proyecto, pues bueno, pues es muy, muy reconfortante, la verdad. Exacto, enriquecedor. Pues así para la gente que no lo sepa, Raich está formando un equipo de manotología, nematólogos, me estás contando. Cuéntanos ahí brevemente lo que se Sí. pueda. A ver, bueno, Enraech es una CRO pequeñita, depende de la Sociedad Española de Hematología, de la Fundación. Entonces, bueno, la idea es tener un proyecto en el que sea la estructura un poco más consistente para dar soporte a todos los ensayos que ya tenemos, tanto ensayos clínicos como observacionales, en de registro de todos los médicos, fundaciones, organizaciones que nos llegan ya. Entonces, la idea es formar una estructura consolidada para dar soporte a todos estos ensayos que nos venimos, que tenemos ya y poder dar soporte a todos los hematólogos y todos los investigadores. Qué importante, ¿no? Que tengan una especie de CRO de referencia, porque a veces es muy difícil, siendo investigador, poder promover Sí, un ensayo y por los costes que esto tiene. exacto. Entonces, también en ese sentido está muy bien porque se pueden reducir costes, se puede ampliar, digamos, el número de hospitales que pertenecen o que quieren pertenecer a esos ensayos clínicos. Los investigadores también proponen la parte clínica, que es la que yo estoy. Estás mucho más en contacto, porque bueno, los investigadores suelen ser coordinadores también. Tenemos, bueno, pues la parte de hematología es muy variada ahora mismo. Entonces tienes de distintos tipos y participan en distintos ensayos, con lo cual tienes un, digamos, contacto más cercano de lo que a lo mejor puedes tener, digamos, en un ensayo clínico al uso de toda la vida. Bien, muy interesante.
Marta, empecemos un poquito en tu carrera profesional. ¿Cómo empezaste como monitora, no? Como prácticamente todos. Pues empecé pues de becaria. O sea, yo trabajé 6 años en farmacia, en oficina de farmacia, y bueno, quería la parte de la industria. Entonces, yo siempre digo que mi jefe en la farmacia fue el que, digamos, me dejó cambiar turnos, porque entonces ya empezaban las farmacias de 12 horas para poder asistir al máster de ensayos clínicos por las tardes y hacer turno de mañana o viceversa. Entonces ahí, bueno, pues luego tenías una serie de prácticas que cosas de la vida pues nos tocaban en un laboratorio, porque entonces solo había prácticas en laboratorio. Pero donde nos tocó a mí y al resto de compañeros, en ese momento el laboratorio no nos podía ofertar esa beca, entre comillas, y entonces, bueno, por medio de contactos nos propusieron una CRO. Entonces entramos, fuimos la segunda promoción, si no creo recordar mal, que entró, empezó en una CRO a hacer las prácticas de ensayos clínicos y ahí me quedé. Entonces empecé entre de becaria, pues CRA, senior CRA, lo que es CRA lead o bueno, depende de las empresas, se llama distinto, Clinical Trial Manager, CTM, Manager y luego Manager de CTMs y bueno, ahora son Clinical Operation Manager. O sea que un poco de todo. Has visto todo. ¿Y cómo ves este cambio, no? De pasar un poco de tener que trabajar con equipos enormes a nivel multidisciplinar y también mucho cambio cultural, a tener algo más localizado. ¿Te está resultando eso más fácil o extrañas algo de...? Bueno, a ver, yo es verdad que ha habido años trabajando también como CTM que solo trataba con gente de fuera, no hablaba español, estaba todo ignorado. Luego ya sí pasé a liderar y a ser manager de España y Portugal, con lo cual tenía de todo un poco. Ahora que estoy, digamos, en una CRO más local, más pequeña, bueno, muy bien, porque realmente al final el trabajo es el mismo. Creas equipo, formas a la gente, desarrollas para que, digamos, los clientes estén contentos, pero nuestros ensayos también tienen su parte internacional, con lo cual tenemos contacto con otras CROs internacionales, incluso a veces el promotor está afuera, con lo cual no pierdes ese contacto con gente internacional. Entonces, bueno, pues es distinto, pero es lo mismo. Va cambiando, pero no tanto. Eso es. ¿Y siempre te viste liderando equipos como People Manager o como Project Manager? ¿O? A ver, a mí me ha gustado siempre el contacto con la gente y trabajar en equipo, ¿vale? Es verdad que el jefe de proyecto puro y duro, de contacto con el cliente financieramente, ¿vale? Me atraía menos. Es verdad que, bueno, a lo largo de la carrera parece que tienes que tener una serie de escalones que tienes que cumplir. Pues soy en TRA 1, TRA 2, GTM, Project Manager, y bueno, pues luego quieres ser manager, pero bueno, no necesariamente tiene que ser así. Se puedes mover horizontalmente. Hay más departamentos en CREOs grandes, pues startup, regulatory, medical writing, o sea, hay muchas opciones ahora. Y bueno, a mí me atraía más la parte clínica, siempre me ha atraído más, y la parte de management de la gente, o sea, el dar soporte, trabajar en equipo, el poder desarrollar carreras, siempre me ha gustado. Entonces al final acabé siendo, pues bueno, manager de CREAs y de CTMs al final. Bien, ¿y fue eso lo que te abrió las puertas a que te invitaran a crear esta CRO, a implantarla? No. ¿O crees que fueron otras? Exacto. No, porque es diferente. Lo que es de tener una CRO grande, estar trabajando en una CRO grande, que por también situaciones de la industria, que ahora está un poco inestable, bueno, pues tú estás en una parte en la que ya dominas, eres manager de CTMs y por circunstancias de la vida, pues te encuentras con que ahora no todo es estable y bueno, pues a lo mejor no hubieras pensado en cambiar en otra circunstancia. Pero el proyecto de empezar algo no de cero, pero de algo pequeño en el que tú tienes capacidad de decisión, que puedes desarrollar también ideas, que tienes ideas que proponer con la experiencia que tienes de las CREOs grandes, que puedes, digamos, manejar un equipo, apoyar y un poco ir andando hacia que los clientes estén muy contentos, pues es muy, muy interesante. Entonces me pareció interesante por eso. Sí, fue un súper salto de fe, ¿no? Hoy en día que... Sí, tengo que decir que mi jefe me lo vendió muy bien. No, pero es verdad que tanto lo positivo como lo negativo, porque es verdad que tienes que tocar muchos palos, al principio sobre todo porque estás empezando, es cuando empiezas algo nuevo, trabajas en todo, haces de todo, pero eso no me importa, no me importa es sobre todo con el entusiasmo de poder crear algo y mejorar, sentar las bases, montar procedimientos que te sirvan para el nivel de negocio que nosotros tenemos. Qué bien. Eh,
¿Qué tenías en mente cuando decidiste, ¿no?, dar el salto? Decías, bueno, es seguro que voy a ganar esto, o sea, o más tiempo libre o más conocimiento de esto. ¿Qué creías que podías ganar con esta transición? Pues ilusión otra vez, porque es verdad, cuando llevas tantos años y yo llevo toda la vida en empresas muy grandes, hemos tenido distintas fases, esto va con olas, pero luego hay fases en las que estás un poco, entre comillas, estancado. En cuanto a tu trabajo lo dominas, bueno, siempre hay cambios, porque bueno, ya sabéis que los cambios, ahora estamos con la tecnología a tope, con lo cual cuando hay una cosa, pues viene otra nueva, siempre hay que ponerse las pilas, pero aún así todo es como muy, muy estático. Entonces sabes lo que hay que hacer, todo va por sus procedimientos, que la burocracia cada vez se ha incrementado más. Y esto es la parte más ilusionante, que vamos a empezar algo nuevo en el que, bueno, pues vas haciendo cosas diferentes bueno, es otra manera de aproximarse a la clínica, porque es dependiendo de una sociedad, aunque sea solo hematología, pero es muy variada, muy variada. Las patologías son completamente diferentes. Aprender mucho más también de esta línea, tener más contacto con los centros. Yo estoy aprendiendo mucho. O sea, que no solo es la experiencia que tú tienes, aprendes cada día. ¿Y qué pensabas que podías perder de trabajar en una CRO y si se han cumplido esas expectativas o no? Bueno, a ver, siempre te da la cosa de la el miedo a saltar. O sea, en este caso, como más que nada empujarme, empujarme un poco. Pero bueno, tampoco, o sea, ahora mismo a lo mejor en el momento en el que estamos ahora, ya con tanta experiencia, que a lo mejor, y yo respeto profundamente la gente que a lo mejor puedes decir, oye, mira, te propongo esto ahora. Yo ahora estoy bien, en mi zona de confort y es perfectamente respetable y lo entiendo, porque oye, ya tienes, pues eso, una edad, una situación personal, el que dices, mira, a lo mejor voy a estar mejor, pero prefiero quedarme como estoy. Entonces, bueno, si no lo ves desde el otro lado, eso es algo perfectamente asumible que te puede pasar, pero ya una vez las cosas pasan por algo al final. Todo llega en algún momento, ¿no? De justo, es verdad que, que hablábamos con mucha gente, ¿no? También preparando las entrevistas y demás, y decíamos, esto es tan cíclico como la industria, nuestra motivación, estamos haciendo algo que estamos fascinados, luego pasamos por ese estancamiento, volvemos a engancharnos con alguna iniciativa interna o lo que sea, y vuelves a subir y a veces es necesario ese revulsivo. Sí, es como los ensayos, cuando yo a veces con los becarios que entraban y lo único que querían es viajar, 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 digo, vais a viajar, tranquilos. Y es verdad, bueno, es que yo solo quiero el startup, qué rollo y tal. No, pero es que el ensayo empieza por startup, mantenimiento, cierre, nunca estás en la misma fase. Entonces, bueno, tiene eso, que tienes distintas fases, pues es un poco igual. O sea, es un poco carrusel. Exacto, y nosotros ya hemos pasado por varias. Sí, voy a soldar, solo soldar. Exactamente. Y de tu etapa de People Manager, ¿qué te llevaste a esta nueva etapa de dirigir al final, ahora sí, una unidad operativa? Pues todo lo que he recogido de mi experiencia y el trato, el manejo de un equipo grande con experiencia, ¿vale? Porque ya al final manejaba el equipo otro país vamos, y España, Mm. pero vamos, básicamente eran GTMs con experiencia, que sabía lo que tenía que hacer. Entonces ahora, aunque eso lo he hecho anteriormente, es gente más junior, no todos, pero bueno, y la posibilidad de que se desarrollen dentro de la compañía y crear algo estable, digamos, duradero, ¿vale? Pues eso también motiva mucho, es otra cosa diferente. Vuelves otra vez a tomar un poquito más la clínica que tenías hace unos años. Claro, al final sí nos vamos alejando, ¿no? Nos vamos alejando y llega una oportunidad como esta que te permite volver a acercarte a los centros, que por ahí yo Sí, tiempo alejada, ¿no? ¿verdad? Y bueno, eso también era diferente, o sea que, no, no, sí. Es así. ¿Qué le recomendarías a una persona que va a asumir un cargo de liderazgo como el tuyo hacer en los primeros 90 días? ¿Es verdad esta regla de los 90 días uno cuando llega? ¿Es el tiempo de ponerse al día o no? A ver, no tiene por qué ser 90 días, pueden ser 90, 100 o 50. Vale, cierto es que cuando entras en una empresa te tienes que poner al día en dónde estoy, a dónde voy y siempre es, pues eso, y aparte tienes que cumplir, o sea, tienes que ir apagando fuegos, tienes que ir cumpliendo con los clientes, hay timelines. Entonces, bueno, el tiempo da igual, es verdad que sí que hay un periodo de adaptación. ¿Alguien que asuma un tipo de rol como el que estoy haciendo yo ahora mismo? Bueno, pues sobre todo mucha ilusión. O sea, no hay, yo siempre les digo, no hay preguntas tontas o preguntas estúpidas, no siempre hay que preguntar si tienes cualquier duda. El intentar ser organizado, planificar, priorizar, ¿vale? Las actividades, pero sobre todo motivación e ilusión. O sea, es verdad que con eso se consigue muchísimo más
que alguien que sea súper experto, pero que, bueno, esto no es mi tarea. Eso lo he escuchado muchísimo. This is not my task. Entonces, al final es, ¿dónde está la línea entre distintos departamentos, sobre todo? Entonces, a ver, por ejemplo, eso yo no lo estoy viviendo para nada, al revés. Ha sido muy, muy motivador. Es verdad. Y también importante ser un líder que inspira, ¿no? Porque toda esa gente ahora tiene que confiar en ti. Bueno, ya lo haremos después de un topo y que se lo preguntes a ella. Pero vamos, de momento estoy sentando un poquito las bases, centrándonos un poco en intentar crear la estructura y bueno, que sea, que tenga sentido y bueno, que todo el mundo esté a gusto, sobre todo trabajando, porque no es aunque trabajamos mucho, es verdad, la ilusión con la que trabajas, esa es difícil a veces de encontrar ahora mismo en las nuevas generaciones y estamos muy sorprendidos gratamente del equipo que tenemos, Qué bien. que es estupenda. Qué bien, qué bien. O sea, que al final habrá un poquito de mala fama, que a las nuevas generaciones le falta esa emoción con la que uno entraba, ¿no? Entraba como una energía. ¿Eh? Te dicen, no, Que no me va a decir, oye, no. no, pero yo sí que recuerdo cuando entrábamos, pues eso, de becarios y tal, oye, ¿qué haces? ¿Qué necesitas? No sé qué y tal. Y bueno, ahí he tenido de todo, he tenido becarios maravillosos, pero bueno, hay otros que, bueno, pero yo a la hora esta me tengo que ir porque tal, y bueno, pues hay un poco de un poco estático ahí, que no es flexible, que todos tenemos, vivimos un mundo que pide mucha flexibilidad en ambos lados. Entonces, bueno, y que ganas de aprender también. Eso también es cierto, es verdad, venir con ganas y energía, pero sí es cierto que, no sé, recuerdo que nosotros llegamos, bueno, como lo que tú decías, quiero viajar, viajar. Yo cuando llegué, quiero viajar, dame más viaje. De hecho, creo que no tuve hospitales en Madrid hasta mi último año de CRA. Era todo fuera, digo, yo es que así me he recorrido España. Y gracias, bueno, a los hospitales, no España, los hospitales de España, pero digo, eso que venía con unas ganas y tal, y ahora es verdad que es como, bueno, sí, pero equilibrio, que eso también está bien, que quizás vivíamos demasiado, sí, vivíamos demasiado locos, no lo sé. ¿Cómo, ahora que estás generando estructura y demás, cómo haces para escalar, pero sin crear burocracia excesiva? ¿O te ves que terminarás creando burocracia? ¿Sabes? Y no sé, creo que no. Estamos ahí. Como somos muy poquitos, es verdad que es fácil. Ahora mismo es algo muy fácil, porque si hay que escalar algo y bueno, va a tener bastante consenso, tenemos muy buena relación, pues ahora es facilísimo. Vale, luego ya, bueno, intentaremos crear la burocracia justa, que eso sí, creo el equilibrio que comentabas es lo más complicado, sobre todo cuando estás empezando en una CRO más chiquitita que quiere dar un servicio, no pretende ser una CRO enorme para nada. Tenerla justa, que te permita tener tus procedimientos, tener todo estipulado, pero sin perderte en la burocracia. Bien. ¿Y con qué SOPs o SOPs estás trabajando ahora que dices, estas son las imprescindibles, ¿no? Sí. Bueno, algo de ser, o sea, estamos haciendo ahí un poco también un revamp, perdona el inglés, sí, un poco, porque bueno, hay algunas que tenemos que modificar o cambiar y tal, pero bueno, tenemos las justas que necesitamos. La idea es, bueno, pues ir renovando y dándoles una vuelta cada año, cada 2 años, para estar actualizados. Exacto. Luego eliminad, ¿no? Algunas, que eso nunca pasa, nunca se retiran. Siempre hay más, nunca hay menos. Y ahora, pues la tecnología es verdad que nos hace tener más de ese tipo. Sí. Bueno, sí. Es verdad, eso también que la tecnología, por un lado, nos fuerza a tener cada vez más procedimientos Sí. que en otro momento, pues claro, al final como era todo más analógico, pues no necesitabas tener todo tan estructurado. Y es cierto que, No, bueno, es verdad, antes resolvías muchas cosas por teléfono, llamabas directamente al cliente y resolvías. bueno, Ahora hay de todo. ¿tú cómo haces para hacer ese equilibrio, ¿no? Entre tu bienestar, el de tu equipo y también obtener resultados, ¿no? Y avanzar. Pues mi opinión, vamos, sí, eso lo hemos hablado y creo que lo que estamos haciendo primero es involucrarles en los proyectos directamente, ¿vale? Cada persona es imprescindible. O sea, quiero decir que no es porque yo tenga este trabajo aquí, hago este tipo de tarea para un proyecto y ya no veo el resto, ¿vale? Cuando digo imprescindible es que todos lo necesitamos, con lo cual involucrar, por ejemplo, a los que veas en un proyecto, dividirlos por proyectos según carga de trabajo, formación, dar otra oportunidad de ellos ser responsables de sus propias tareas, pero eso no quita para que puedas desarrollarle, oye, mira, vente aquí que vas a ver esto, para que luego te sirva y un poco desarrollarles. O sea, yo creo que darles una visión de los proyectos como son globales, el por qué se piden las cosas, por qué el cliente te está pidiendo de repente un report de esto, que es, hazme esto, vale, y etcétera. Bueno, pues tengo tiempo o no, pero te voy a explicar por qué me lo están pidiendo. Entonces, bueno, o involucrarles en reuniones con clientes, a lo mejor, no a lo mejor en todas, pero sí en las que sea necesario,
yo creo que eso sí que contribuye a que se sientan parte de cada proyecto, con lo cual su contribución es muy valiosa. Sí, es verdad que mientras más niveles vamos poniendo, menos información del por qué nos llega, ¿no? Correcto. Y tú tienes esa ventaja ahora de incluso, mira, participar de reuniones de clientes, o tendrían que sentirse, ¿no? Oye, sí, es algo donde tenemos que apoyar, claro, hacer a lo mejor una serie de tareas para ese cliente que el cliente no le está visto nunca, o bueno, reuniones en las que se tratan cosas que ellos van el día a día a los centros y dan muchísima información, no solo de tener ripos, sino mira, pues me he encontrado esto, hacemos una reunión y te comento las dudas que he tenido. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que es importante Bien. el distribuir cargas de trabajo y el involucrar a la gente en los proyectos. Claro, porque también tienes que evitar ese overburn, ¿no? Sí. Y igualmente, en volumen de estudios, ¿qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que tienen? ¿Cómo están Bueno, proyectando? hemos distribuido, o sea, lo que he hecho un poco es distribuir los proyectos que tenemos entre las distintos CRAs que tenemos también. Entonces, bueno, según carga de trabajo, yo lo que sí que espero, y eso sí que se lo he comunicado, es, bueno, cuando estéis hasta arriba, o yo, vamos a ver, lo hemos intentado consensuar de la manera más Mm. fácil y cómoda para que todo el mundo dé soporte, para que estén atendidos los proyectos y que la carga de trabajo sea asequible, ¿vale? Pero puede haber picos de trabajo, obviamente, picos en los que no esté hasta arriba o picos al revés, en el que de repente pues tengo un ensayo que está dando menos trabajo. Sí que espero que cada uno de ellos diga, oye, levante la mano, tanto para decir, mira, es que me han incluido un mogollón de pacientes y a lo mejor estoy llevando estos estudios y necesito ayuda. Tanto lo contrario, es decir, oye, ahora mismo tengo un huequito, podría soporte a otros estudios. Y eso es fundamental, ¿no? Esa comunicación bidireccional. Yo lo veo un montón en mi equipo actual, en el que estamos siempre, vale, yo tengo tiempo, estoy hasta arriba. Y también culturalmente me doy cuenta que quiénes son los primeros, ¿no? En qué países están los primeros de, hey, hasta aquí llego, ¿no? Porque ya no es solo a nivel personal, que también cada persona tiene una capacidad de asumir cierta carga de trabajo, pero también a nivel cultural, quiénes son los que pueden levantar la mano antes y quiénes hasta que no es el deadline y dijiste, ¿por qué no me avisaste hace 2 días y ya sabías que no llegabas, ¿no? Una parte cultural también, que tú sabes, en equipos que son multidisciplinares, bueno, pues siempre a lo mejor son los mismos los que se ofrecen, o bueno, hay gente que se ofrece aunque estás arriba, que también tienes que tener cuidado con eso. Eso también es cierto, ¿no? De yo te ayudo, pero cuidado O sea, porque... que delega, que dices, es que un para mí, pero que dices, suelta, o sea, no pasa nada, ¿sabes? Que puedes pedir ayuda y volvemos a evaluar las cargas de trabajo. Muy bien, bien, bien. ¿Y qué decisiones son las que dices, estas las tomo yo, las pienso yo y cuáles eres capaz de delegar en este momento? Bueno, ahora mismo las que, bueno, tomo yo, vamos a ver, tampoco es aquí. Sí, no. Hay el equipo, lo sabemos. Claríamos las preguntas clínicas o las cosas que vienen a mí un poco con dudas de tal, con las suelo resolver yo y si no sé en ese momento busco cómo las resolvemos, ¿vale? Las que sí que voy delegando, yo suelo pedir ayuda también, ¿vale? O sea, digo, ¿quién me puede ayudar en esto? Porque ahora mismo estamos todos pues bastante liados. Claro. Entonces es como, oye, ¿me podéis ayudar en esto? Y de paso, yo creo que aprendes también, bueno, pues a trabajar en otro tipo de entorno y también es bueno también para desarrollar, porque la idea es que la gente se vaya desarrollando en la misma compañía. O sea, tenemos la oportunidad de poder tirar para arriba y desarrollar carreras profesionales. ¿Y cómo enseñas a delegar? Porque sobre todo la gente que está en el día a día en operations, ¿no? Los RAs que somos, ya me lo hago todo yo, aunque esté quemada, hoy no duermo y lo hago todo yo. ¿Cómo haces para enseñarle a la gente a delegar? Es complicado porque a veces el correo electrónico que nos ha venido muy bien a lo largo de toda la vida y el home base, que aunque tenemos una oficina que es estupenda y tal, ahora de momento estamos todos home base, aunque podemos ir a la oficina cuando queramos. Pero claro, eso te es muy esclavo, porque puedes estar disponible, tenemos un horario normalmente que se tiene que cumplir más o menos, y bueno, pues te están las horas para las reuniones, pero luego digo, si me ve alguien que está conectado fuera, digo, ¿qué haces? Fuera de ahí. Pero bueno, y sobre todo priorizar, porque el trabajo es infinito. O sea, el trabajo, digamos, diario, tú puedes tener urgencias, puedes tener importantes y puedes tener cosas que hay que hacer. Entonces, si te tiras trabajando, nunca acabarías. Entonces, hay que saber priorizar y saber cuándo tengo que terminar hoy, ¿vale? Y cuando tengo que delegar es una cosa muy complicada. Hay gente en, digamos, en puestos ya bastante altos que es incapaz de delegar. Entonces, se quema mucho. Al final acabas cometiendo errores porque no puedes, es imposible llevar las cosas y en vez de gritar socorro o decir, mira, voy a hacer esto y esto puede esperar, pues no lo hacen. Eso es complicado. Y sí, Lleva mucho tiempo.
Exacto, mucho, mucha mentorización, ¿no? De venga, aprende a soltar. Sí. Y es cierto. Y ahora que me decías, yo es que, claro, yo estoy en un puesto donde cuando hay trabajo y cuando no lo hay, no lo hay. Y no veníamos de, o sea, claro, al venir de manager de Clinical Operation puro y duro, cuando cambié dije, ¿cómo puede ser que no haya, que no me pueda inventar trabajo, ¿no? Tú estabas en una fase tranquila, bueno, voy a aprovechar para revisar esto del file que lo tenía apuntado por ahí y tal. Y durante mucho tiempo mi lucha era un poco eso, decir, a ver qué hago con estas horas, que tampoco es que te sobren muchas, pero y no, qué iniciativas puedo hacer y empezar con estas cosas, o qué formación o qué hay. Pero que es verdad que es cierto que cuando uno está metido en el día a día en operaciones, el trabajo es infinito, eso no acaba nunca. Totalmente. No, no acaba nunca. Ojalá alguien te dijera hasta aquí, ya está. ¿Cómo, cómo defines tu estilo de liderazgo? ¿Cómo crees que es? Mi estilo, yo creo que es bastante cercano, entre comillas. A ver, cuando tengo que decir las cosas las digo, aunque parezco así muy... Si tengo que enfadarme, me enfado, pero creo que es bastante comprensivo. Intento que la gente crezca, que aprenda. Aprendo mucho también de toda la gente que he tenido siendo manager, porque no dejas de aprender. Porque hay conversaciones complicadas, hay situaciones difíciles, no todo es... No tienes por qué ser amigo de tu jefe ni de tu manager, pero sí que tienes que tener una relación en la que te permita trabajar, que tengas, digamos, la mente abierta un poco para poder discutir, entre comillas, no es discutir de discusión, de enfado, Sí. sino puede que no estés de acuerdo con algo que aquí estén diciendo, el tener la capacidad de analizar, decir, ah, pues a lo mejor esto lo que está diciendo tiene razón. O sea, para también tú crecer como manager, ¿vale? Entonces, intento crear un entorno bastante de confianza para que, bueno, para poder discutir cualquier tema sin necesidad, bueno, pues de, bueno, pues es que no se lo puedo decir o tal. Y sobre todo dar el soporte, todo el soporte que pueda. Y creo que esto tiene que ser un poco recíproco. Entonces, yo creo que así recibes más que un poco, bueno, pues ese es mi estilo un poco más así. De verdad que cuando hay que ser firme, sí que creo que lo soy, ¿vale? Y me gusta mucho, pues eso, que desarrollar personas para que su carrera pues vaya hacia donde se quieran dirigir. Vale. ¿Y te ves como que te resulta fácil descubrir esos talentos ocultos A veces o sí, vale. a veces sí veo potencial, a veces cuando a veces dices, no, es que yo creo que tú que eres bueno en esto, irías tal, no, no, tal, sería bueno, pues que no quieras otra cosa, porque cada uno luego toma sus decisiones propias. Pero el que ves a alguien que le ves en un puesto o le ves en un rol, sí, a veces sí. Se te da, se te da bien. Porque la confianza, lo que venimos hablando mucho, ¿no? Confianza se construye, se construye, se construye, tarda y se pierde en un segundo. ¿No? Entonces, ¿cómo haces para incluso en situaciones complicadas, en momentos difíciles, te estoy dando un feedback que quizás no te gusta o ha pasado algo que quizás no nos gusta? ¿Cómo hacemos para reconstruir esa confianza? Yo sobre todo creo que hay que ser honesto. Y yo creo que soy bastante transparente en ese sentido y ser honesto. Prefiero decir las cosas como son, o hasta aquí puedo leer, o esto es lo que yo puedo hacer hasta aquí, y por desgracia no te puedo dar ese soporte que tú me estás pidiendo, o eso que en una compañía pues no se puede, o eso que tú dices, el feedback que a veces no es bueno o que hay que mejorar. La gente normalmente suele ser bastante constructiva, ¿vale? Suele ser. Te puedes encontrar casos que no, que yo alguna vez sí que me los he encontrado. Entonces, bueno, son conversaciones difíciles, pero yo creo que siendo honesto y intentando que sea de una manera profesional, bueno, pues a lo mejor no es bien recibido, pero es tu trabajo. O sea, eso tiene que ser así. Entonces, bueno, a veces no es fácil, pero bueno, forma parte de todo el desarrollo de un manager. Exacto. ¿Y qué crees que es lo que más valoran de ti, la gente que trabaja contigo? ¿Qué es lo que te dicen? Porque te darán feedback también. A ver, hasta ahora, vamos, yo creo que lo que la gente valora que soy bastante supportive, o soy bastante, vamos, doy bastante soporte, que les cuido bastante. A Importante. veces eso me lo han puesto un poco demasiado, a ver, quizás un poco no babysitting, ¿vale? Porque creo que no es, pero sobre todo al principio intentar establecer esos lazos un poco manager, pues es fácil, ¿vale? Luego, es verdad que yo creo que con el tiempo sí que te vas conociendo cómo eres como manager y cómo les puedes dar soporte. Algunos pues tienen un carácter más fuerte, otros no. Hay gente que sabes cómo vas un poco en psicología también, ¿eh? Porque es un poco banco también de psicólogo.
Porque hay veces que hay momentos en los que tú quieres hablar con tu manager, pero solo para desahogarte, que mira, qué horror esto, tal, no sé qué. Entonces eso yo creo que no se me da mal. Entonces, en general yo creo que, en general, suelen estar contentos. O sea, he tenido buenos feedback normalmente. Y no podemos ser monedas de oro tampoco, ¿no? No, no, no. O sea, que además acepto cosas, es como, ¿cómo podemos hacer esto? O a lo mejor lo hubiera hecho de otra manera. Y nada, las evaluaciones anuales yo creo que son importantes. Cada uno los evaluamos, hay que ser crítico también con nosotros, ver qué puedo mejorar. No todo es buenísimo, que todos nos pondríamos fenomenal, lo he hecho, sí. Quedan años. Saber qué puedo mejorar y cómo puedes ayudarme o cómo puedo hacer yo para mejorar en este aspecto de mi desarrollo profesional, incluidos los managers. O sea, que eso es, bueno, pues igual esta situación complicada, si volviera atrás, yo esta pregunta se la he hecho en alguna evaluación. Si volvieras atrás, ¿qué es lo que, digamos, harías diferente y qué harías igual? Eso a lo mejor no te lo preguntas en una evaluación anual. Yo sí. O sea, yo también se lo he preguntado a mi gente. Entonces, bueno, pues yo creo que eso también te hace un poco pensar, pues no sé, ¿sabes? Esa cosas del día a día. Es verdad, situaciones que damos por sentadas de esto se resolvió así y tal, y que tú dices, bueno, si hoy lo tuviera que pensar y con calma y tranquilidad lo hubiera hecho de otra forma. Eso es. Eso está muy bien. ¿Cómo nos podemos preparar a alguna persona que quiera llegar a un puesto como el tuyo, que es bastante híbrido, porque por un lado estás en la parte de management de people, pero también preparando y montando todos unos sistemas? Entonces, ¿qué necesita una persona o qué habilidades debería tener para estar en un puesto como ese? Ganas de trabajar. Estar dispuesto, pues eso, a tener la mente abierta, ¿vale? Ser flexible, aprender, capacidad de trabajo y es que poco más. Por eso yo creo que para casi todo. O sea, tener ilusión, capacidad de trabajo y ganas de aprender, se consigue casi todo. Sí, sí, es verdad, entusiasmo y Y sobre todo ser un poco positivo, ¿vale? Que las cosas, los ensayos y del mundo nuestro, vamos, no es ideal. O sea, el ensayo no es maravilloso, tiene todo tienen issues, tenemos un montón de problemas de cualquier tipo, con el cliente, con los centros, con los pacientes. Entonces, eso va a haber, no hay un ensayo perfecto. Lo que pasa es que el cómo reaccionas en cada problema es donde está la clave. Y el aprender de lo que te está pasando, que con la experiencia puedes aplicar a otros ensayos, eso influye. Pero sobre todo, pues decir, a ver, ¿cómo puedo mejorar esto? O cómo podemos tratarlo para intentar. Ahora mismo se habla mucho del risk management. Y eso es cada día. Es como, vamos a anticiparnos y a veces, aunque te anticipes, luego pasa cosas. Pero bueno, es saber reaccionar y el no buscar tampoco, bueno, sí, digamos, señalar, no, es que el culpable ha sido este departamento, este otro. Sí, puede haber sido, pero la cosa es cómo lo solucionamos. Nos preguntamos cómo solucionamos, no quién ha sido. exacto. Y si al final, eso se oía mucho, ¿no? Un departamento es el responsable, pero la consecuencia está en el otro. Y el avisar, ¿no? Que se viene. Entonces, generar esa red de comunicaciones a veces es complicado. Eso es muy importante lo que acabas de decir, eso es mi lucha. O sea, yo creo que a día de hoy, vamos, en las empresas en las que he estado, sobre todo últimamente, digo, necesitamos todos un curso, un training, lo que sea, en comunicación. Porque los 99%, 98, 99% de los problemas que me he encontrado son falta de comunicación. Entre departamentos, por diferentes culturas, la manera de expresarte según qué. Entonces, bueno, eso es un montón de problemas que yo creo que se podrían evitar. Sí, sí, sí. Y eso también que es verdad que cuando trabajamos en empresas grandes te vas perdiendo de quién era el que estaba ahí. Tú ahora tienes una ventaja, porque tienes departamentos relativamente cercanos, ¿no? Sí. No, ahora es mucho más sentido la comunicación, pero claro, como entramos en la vorágine, antes es este departamento hace hasta aquí y para hablar con él tengo que pasar por este y luego hacer una instancia. Entonces al final luego se difumina mucho, sobre todo la gente nueva, es con quién contacto para qué. Entonces eso, para la gente nueva que está empezando, es fundamental. Cuando empiezas en un sitio es según lo que tenga que preguntar o según dónde tenga que ir, a quién tengo que preguntar o dónde me tengo que dirigir. Eso es importante. Sí, y a quién avisar a veces, muchas veces decís, lo estoy viniendo a venir, pero nadie me escucha, ¿no? Y cuando llegue nos aplastará todo. Y a veces nos quedamos callados por miedo, por inseguridad o porque no tenemos la experiencia suficiente, pero hueles que algo va a pasar, pero no sabes cómo ¿Cómo explicarlo. Diary report tal, pues decir, oye, mira, tengo esta duda, no sé si estoy haciendo bien copiando a este o a este otro o tengo que copiar a todos, ¿no? Al final esas dudas al principio son muy comunes. Entonces preguntar yo creo que es importante al principio. Y bueno, no, lo que no se asusten de
de levantar la mano y decir, oye, a lo mejor una pregunta tonta, vale, yo soy muy preguntona, ¿eh? Bien. Yo soy muy preguntona y es verdad que a veces te hace que tengas las cosas muy claras. Claro. Bueno, al final es eso, poder ir trabajando en todo al final. Em, bueno, creo que ustedes no salen, ¿no?, a competir con CREOs por los clientes, es más bien al revés, ¿no? Ustedes son la base de... Tenemos justo esa ventaja. Esa ventaja ahora mismo con la amante CRO grande, que es que como damos soporte a la Sociedad Española de Hematología, pues los ensayos te vienen, ya están ahí. Entonces, lo que ellos necesitan es alguien que les dé soporte en esto, con lo cual no tenemos que ir a buscar ensayos, los tenemos ahí. De hecho, ahora mismo no damos abasto. Claro. Entonces, la idea es, pues eso, montarlo para poder dar soporte a cosas que nos puedan venir mañana o pasado, cosas que a lo mejor ahora mismo están un poco que van a salir, es decir, aguarda 5 minutos que debemos comentar un poco más esto. Claro, es que, bueno, eso también es una tranquilidad porque te saca de la presión de el ir a buscar, ¿no? De... Total, y con lo que comentábamos también antes, que ahora estamos en una etapa en la que yo no había encontrado nunca en toda mi vida profesional, que es de cierta inestabilidad. Porque es verdad que hemos vivido nuestro sector, afortunadamente no había paro. O sea, colocabas en un sitio donde hacías el máster, te colocabas tarde o temprano. De unos años para acá, pues está habiendo problemas, ha habido, bueno, pues porque la cantidad de ensayos que había, se generaron después del COVID, no se habrán tenido. Bueno, pues los presupuestos tampoco, necesitamos muchísima carga, digamos, muchísimo proyecto. Las biotechs que se llaman, las empresas pequeñitas que tienen una o dos moléculas, si les va bien, vale, pero si les va una molécula mal, se hunden, con lo cual tú pierdes ese proyecto y no tienes continuidad. Con lo cual, si te dedicas a un negocio de pequeñas biotech, es que tienen muchísimo para poder dar negocio a toda la gente que tienes ahí. Entonces, eso es un problema que ahora mismo, pues, vamos, yo creo que se irá resolviendo. Pero que esto va en olas, ya lo sé. Sí, sí, sí. Pero ahora está hay una cierta inestabilidad que las grandes terreos necesitan poco cubrir con proyectos grandes, la inversión se ha disminuido por temas globales, entonces bueno, pues eso está en un momento más complicado del que yo pensaba que iba a haber en nuestro sector. Es verdad que no, creo que es la primera vez que vemos contracción, porque veíamos estabilidad, pero ahora hay un poquito de contracción entre que se suma tecnología, hay cambios a nivel mundial que no facilitan ciertas cosas, hay menor inversión porque pasó la ola donde había mucho dinero para investigación del COVID. Estamos en un mercado contrayéndose un poco, que lo sentiremos. Y además, vamos, justo en ese momento lo que se está eran recursos, que es lo que yo me acuerdo que hablando con otros sectores, gente que, bueno, pues estaba mal en ese momento con el COVID, digo, nosotros lo que necesitamos es gente ahora mismo. Entonces ya ahora hemos vuelto, pues eso, a tener, estar un poquito en la cuerda floja y bueno, espero que se recupere en ese sentido, pero bueno, eso ahora me da mucha tranquilidad. Sí, exacto, no tener que salir a buscarlo, es muy bien. ¿Vos crees que siendo mujer fue más difícil generar este camino o has sentido que siempre ha fluido bastante bien? Porque estamos en una industria femenina. Sí, a ver, la industria desde la carrera, Santo bien, básicamente femenina. Es verdad que, bueno, tienes mujeres en puestos muy altos también. Cierto es, también tengo que decirlo, que las empresas las adquirió Estado, el CEO siempre ha sido un hombre. ahí. Bueno, ahí lo dejo. Pero bueno, Punto. no he tenido, en mi situación personal no he tenido ningún problema. Al revés, no. Vamos, yo creo que es mayormente femenino, pero bueno, que es como todo. Pero vamos, que yo sin problemas. Bien, bien. Marta, ¿crees que con la tecnología seremos capaces de ir incorporando mayor cantidad de ensayos clínicos o todavía dependeremos mucho del CRA constante trabajando con los centros? A ver, yo creo que cada vez, muy lo ha demostrado el COVID con el tema de las visitas remotas, que había, bueno, era impensable. Y bueno, incluso en algunos sectores ni siquiera teleconferencias, ¿vale? En algunos sectores, no, por Dios, tengo que ir ahí en persona. Eso hará mucho coste, cierto es. Sí. Yo creo que 100% no se va a perder, porque es muy complicado a nivel legislativo y a nivel, todavía es complicado tener todo online para que la figura de CRA se pierda un poco o se difumine. Ya hemos avanzado para situaciones, digamos, puntuales o cosas que pueda revisar remoto, cuadernos electrónicos. Pero la tecnología tiene, de momento, un pequeño problema que te puede fallar. En algunas cosas que dices, "Jo, es que como no vaya y lo vea, pues ahora mismo, ¿vale? Que hemos evolucionado muchísimo de cuaderno en papel, cuaderno de recogida de datos electrónico, hay de todo, eh, pero siempre se puede mejorar. Y yo no creo que llegamos a ese punto, a lo mejor
no estaríamos ni tú ni yo. Pero y entonces llegamos a un momento en el que todo se hace de esa manera, pero ahora mismo yo creo que sí que siguen siendo necesarios. Y trabajando desde la fundación, ¿no?, de hematología, ¿crees que podemos llegar a una base de datos de pacientes conjunta, colectiva, que podamos acceder de esa manera, aunque sea historias? Eso podría ser, eso sí que lo veo más, quizás más cercano. Y además tampoco hay que olvidar la relación centro-monitor, ¿vale? Porque también, por mucho que lo tengamos todo de una manera remota, online, esa relación el vínculo que se crea entre un monitor y un centro o el study coordinator, yo creo que ese también te ayuda para resolver lo que necesitamos para los datos de los ensayos clínicos. Es más fácil si es físico que si es todo a nivel, digamos, global o remoto. Yo creo que eso sí que ayuda. Sí, sí, al final uno cuando va, ¿no?, en persona a conocer a alguien, ya generaste, te vi la cara, no era una foto y tal, generaste cierto compromiso también, ¿no? Entonces el día que estás en tu oficina y te das cuenta que falta algo, es más fácil alguien que ya hemos compartido un café. Sí. ¿No? Y tampoco estamos, o sea, que a lo mejor el día de mañana sí, no digo que no, pero ahora mismo no estamos tan preparados para eso. De hecho, sí que ha habido, pues bueno, lo del in-house CRA, que es monitor que no viaja, el SMA también, o el CRA. Bueno, hemos tenido ensayos pilotos de distinto tipo, pues un poco para ver cómo funcionaba mejor el tema. Y es verdad que los centros se quejaban un poco de, pero ¿quién es el contacto? Sí, que me sabe que está llamándome, que está en la oficina o ahí, pero luego quiero al CRA que viene aquí solo a monitorizar. Entonces, bueno, o tener un único CRA depende de de los estudios, si son muy grandes, son internacionales, el contacto que tienes con el centro y el tipo de ensayo también. Entonces, todavía estamos ahí. Y ahora que vas a trabajar bastante en observacionales, no sé si tenías experiencia. Exacto, de hace mucho sí. Entonces es otro tipo de estudios, que es verdad que damos soporte a todo, es diferente y bueno, es verdad que ahí me ayudan bastante la gente que tiene experiencia en esto. Entonces, bueno, es verdad que los médicos muchos están en ensayos, algunos no son nacionales o algunos en registro, con lo cual es verdad que esa relación que puedes formar te ayuda también para luego tener que pedir algo de un ensayo. Mira, pues tenemos que autorizar esto, ¿cómo ves esto? O este protocolo hay que enmendarlo. Eso ayuda. Sí, porque ahí hay volumen de datos y muchas menos visitas y, ¿no?, también si no generaste esa relación es complicado, ¿no? Exige esa Sí, exigencia. eso sí que se hace más online. Eso sí que las visitas las puedes hacer online, remotas, se hacen informes igual, haces un seguimiento, hay bases de datos que luego los estadísticos las analizan y luego todo se generan publicaciones también, que eso para los médicos es muy importante. Claro, claro, claro. Al final ahí también se apoyan mucho en ustedes, Y ¿no? eso es, esa parte es la que nosotros con las series grandes no vemos. Claro, entonces es una parte que, claro, que tú haces el ensayo para una medicación que va a salir al mercado o que es una combinación de algo que ya está o que mejora efectos adversos, pero luego la parte final, cuando ya acaba, bueno, pues no la ves. Entonces, bueno, aquí también te permite esa parte. Es verdad, es verdad. Pues está bien estar en todo el desarrollo. Con tus pros y sus contras, pero bueno, todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Así es. Bueno, Marta, llegamos a la parte global de la entrevista. Luego ahora tengo una sección que se llama Mentoring Express. ¿Vale? Te voy a dar unas frases o unas preguntas para que tú me contestes de 30, 60 segunditos. No, no son difíciles. ¿Alguna ruta práctica para pasar de Project Manager y People Manager también a Clinical Operational Manager? Que te guste. Que te guste tratar con gente, ¿vale? Que te motive el dar soporte a un equipo, ¿vale? Y que tengas capacidad de priorización, sobre todo. Bien, es verdad. Poder ver todo, ¿no? Porque multitarea, todos lo hemos hecho, multitasking, pero a veces no somos ni supermanes ni superwoman. Entonces, bueno, hay que intentar priorizar tareas, porque si no es complicado. Bien, bien. ¿Cómo se hace una separación un poco del operations de lo que es negocio? O sea, ¿tú estás ahí muy metida o separas perfectamente? Estoy más en operations, pero ahora estoy un poquito más en negocio. Entonces, bueno, porque justo al ser una CRO más pequeñita, pues si tienes, hay servicios que tenemos que subcontratar, ¿vale? Entonces, bueno, también está bien porque tú ves la parte operacional, la parte clínica, entonces a la hora de, bueno, pues pedir a algún proveedor que te dé un servicio determinado o te hace un presupuesto, tienes que ver que estén cubiertas todas las líneas que tú necesitas para el proyecto. Entonces, bueno, es una parte que sí que hago, bueno, sí que hago, sí que reviso
Pero vamos, la parte esa la lleva mi jefe. Que a ti eso no es lo que más te gusta tampoco. No, pero me parece interesante. A mí las finanzas, lo del tema de finanza puro y dura, pues bueno, se me hacía un poco bola antes. Por eso lo del jefe de proyecto. Pero es verdad que, bueno, una cosa es la finanza pura y dura y otra cosa es, por ejemplo, cargas de trabajo, que sí que es verdad que eso también va parte de tema de visitas, de los monitores y tal, o las unidades de cada tarea, digamos, que por presupuesto tienen que hacer. Eso es importante saberlo, eso sí. Bien. Tienes que tenerlo en cuenta porque estemos contratados, somos una empresa de servicios, con lo cual lo que estamos contratados es lo que tenemos que proporcionar, con lo cual tenemos que saber, oye, esto sí, pero esto mira, no está presupuestado y nos lo están pidiendo, vamos a ver qué hacemos. Entonces eso sí que tienes que estar. Eso, o sea, que sí. Y todavía estarás encima de todas estas cosas. Sí, sí. No, eso sí que lo hacíamos, incluso las de luego grandes. Sí, eso sí llevábamos. Fundamental porque Tal. te hundes en la miseria. Si estuvieras contratando ahora, o bueno, posiblemente en breve quizás tengas también, ¿qué mirarías en un currículum? ¿Qué es lo que te llama la atención cuando se presenta el candidato antes de conocerlo? Bueno, primero que tenga, según las características que necesitamos para ese momento, ¿vale? Siempre yo creo que es importante hacer una entrevista. Da igual que a lo mejor, bueno, pues que sea alguien. A ver, hay veces que, como también lo que queremos crear es algún espacio de trabajo en el que sea, digamos, estable, bueno, pues tienes que hacer un match también. Que a veces en una entrevista te puede salir mal. Pero cuando hablas con alguien al que el papel puede ser maravilloso, decir, jo, es que tiene un currículum maravilloso. Pero luego en la entrevista ves que no tiene ese match. Entonces yo me acuerdo, una jefa mía me dijo hace bastante tiempo, dijo, cuando tú veas, dices, esa persona va a trabajar contigo, con tu equipo, día a día, vas a querer trabajar con ella, así como es de cómo te da esa sensación, esa percepción, es importante, aparte por supuesto de que cumpla los requisitos de que tú necesites. Pero yo creo que en una entrevista sí que puedes ver, ves esa persona que cuaje en tu equipo. En cómo es tu equipo, es un equipo dinámico, es un equipo fuerte, es un equipo experimentado. Ves que va a cuajar, que no significa que sea buena o mala, sino que vaya en tu equipo y contigo. Entonces eso es un poco de intuición y percepción. Sí, un poco también de cultura de empresa, ¿no? Que no todos valemos para, para un tipo de empresa. Como digo, una empresa, cuando dices, no he cambiado, tal, no sé qué, porque aquí estoy bien, pero lo otro está mal. No hay empresa perfecta. Hay empresa perfecta para el momento de la vida en que tú estés. O sea, en ese momento que necesito una empresa tal y me han ofrecido este puesto, a lo mejor a otro no le va porque está en otro momento vital. Entonces eso es totalmente respetable y yo eso creo que es una verdad. Muy bien. Pues Marta, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir este espacio conmigo. Nada, muchas gracias a ti. Mira. Y bueno, a ti muchas gracias por escucharnos, dale a like, suscríbete y si te ha interesado compártelo con otra gente que les gusten los ensayos clínicos. Muchas gracias.